Fíjese bien, póngale mucha atención a lo que dice. Un hombre, padre de familia, sale muy de mañana a contratar obreros a su viña. Versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros, oiga bien, en un denario al día, los envió, ¿a dónde dice? A su viña. Fíjese bien, versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Saliendo otra vez cerca de la hora sexta y novena, hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban, ¿cómo estaban? Desocupados. Y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Miren la respuesta. Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Oiga bien, nadie lo había contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Así que el sermón de hoy lo hemos titulado: ¿y tú ya fuiste contratado? Pregúntale al que tiene a su lado: ¿ya fuiste contratado? Pregúntale: ¿ya fuiste contratado? Le voy a decir el contexto de esta parábola. Cuando Jesús dijo una parábola, por supuesto, hemos mencionado más de alguna ocasión que las parábolas es una comparación y que tiene en cada una de ellas una lección espiritual. Y en este caso vamos a ver que Jesús dice esta parábola porque anteriormente, en el capítulo 19, encontramos nosotros la historia de un joven rico que vino el Señor haciéndole la pregunta que qué bien haría para heredar la vida eterna. Y entre las cosas que Jesús le dice, y la principal es: ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y no quiso, como usted ya lo sabe, y vamos a hablar de esa historia en otra ocasión. Pero fíjese bien, luego, a raíz de esa decisión de este joven rico, Pedro le dijo al Señor: Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Viene la pregunta y le dice: ¿qué pues tendremos? O sea, Pedro quería saber si ellos habían dejado realmente, ellos habían dejado todo: familia, sus heredades, trabajo, y habían seguido a Jesús. Pero Pedro quería saber cuál es la recompensa por venir en pos de Jesús. El Señor le dice que ellos iban a recibir 100 veces más en esta vida, que en su tiempo tendríamos que explicar de qué se trata, y después la vida eterna. Pero la parábola, lo segundo es que Jesús relata esta parábola para explicarle o dar una mejor énfasis de las recompensas, de cómo es que el Señor recompensa a quienes le sirven. Entonces, por eso es que dijo esta parábola de la viña. Y precisamente esta parábola está entre dos versículos que quiero que los lea conmigo. Mateo 19:30. Vea Mateo 19:30 y ponga atención a esto que dice Mateo 19:30. Fíjese. Mateo 19:30, mire lo que dice: pero muchos primeros, ¿qué dice? Serán postreros, y postreros primeros. Esto es lo que usted va a encontrar en la parábola. Ahora, vea el versículo 16 del capítulo 20, mire lo que dice: así los primeros serán postreros, y los postreros primeros. Porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Entonces, estos versículos enfatizan el tema de la parábola. También, amados, marcan el comienzo y el final
del tema. Por eso es que entre estos dos versículos está la parábola. Esta parábola tenía mucho que enseñar a los apóstoles, pero también mucho que enseñarnos a nosotros, y es lo que debemos aprender en esta mañana. Algunos detalles importantes para entender la parábola. Primero, el versículo 1 habla de este hombre padre de familia que sale a invitar obreros. Este hombre padre de familia es Dios, que hace la invitación para que las personas le sirvan. Ahora, Él, ¿de qué manera los invita? A través del Evangelio. Es a través del Evangelio el llamado. Lo segundo es que estas personas dice que están en las plazas, en los mercados, esperando que alguien los contrate. Hay lugares como aquí en San Salvador, por ejemplo, si alguien va a la tiendona, hay personas que están esperando si alguien los contrata para que le lleve la carga, ¿verdad? Lo que compraron. En Estados Unidos, tiempo atrás, no sé si todavía eso pasa, habían lugares donde se ponían las personas que no tenían un trabajo. Hay lugares donde ahí había diferentes tipos de personas de diferentes edades y algunos con algún oficio, fontaneros, albañiles, etcétera, etcétera. Y cuando alguien quería contratarlo, llegaba y le decía, mira, hay alguien que quiero para esto, y ahí salían. Y la persona se iba con quien lo contrataba y trabajaba el día y le daba el salario del día. Eso pasaba tiempo atrás. Ahorita no sé si eso realmente pasa, porque según me dijeron que después llegaban y ahí, como eran ilegales, sabían que ahí estaban todos los ilegales, se los llevaba la policía. Ahora, entonces estos obreros estaban, dice, todo el día desocupados. Pónganle atención. Luego vemos nosotros que Dios llama a las personas en diferentes horas del día. Fíjense bien, está la primera hora de la mañana. Los judíos contaban desde las 6 la primera hora. Y a las 6 de la tarde ya han pasado 12 horas. Por lo tanto, a las 6, la primera hora era la primera hora del día, a las 6. A las 9, que menciona acá, era la tercera hora del día, era a las 9 de la mañana. Luego menciona la sexta hora, que era las 12 del mediodía. Y luego menciona más arriba la novena hora, que era las 3 de la tarde. Y la 11ª hora era las 5 de la tarde. De tal manera que este obrero, o más bien dicho, este dueño de la viña, va y contrata a las personas en sus diferentes horarios. Hay personas que trabajaron desde la mañana hasta la tarde, hasta el anochecer. Trabajaron 12 horas. Pero hay personas que solo trabajaron 1 hora. Un grupo de personas solo trabajó 1 hora al día. Ahora bien, hay 5 verdades que vamos a aprender en esta mañana sobre esta parábola. Fíjense bien, lo primero, la parábola advierte a los que creen que merecen más que otros. Esta es una de las primeras cosas que vamos a enseñar. Entonces, y lo vamos a aplicar esta advertencia de 4 maneras. La primera, la advertencia aplica primeramente a los apóstoles. Ellos creían que por tener el privilegio de ser los primeros que Jesús llamó, iban a tener mayor recompensa que el resto de las personas. Y por eso que Pedro le dice al Señor, Señor, ¿qué más tendremos nosotros? ¿O qué tendremos? Porque como quien dice, nosotros nos contrataste, fueron los primeros que contrataste para trabajar. Y ahí hemos estado todo el día. Entonces, los apóstoles fueron llamados y estuvieron con Jesús durante todo su ministerio. Ahora bien, luego, esta advertencia de la parábola también aplica a los judíos. ¿Por qué? Ellos eran una nación escogida por Dios. Dios escoge esta nación como los primeros de aquellos que Dios iba a bendecir. A través de esa nación, Dios quería bendecir a las demás naciones.
Pero usted va a encontrar que ellos se creían más que cualquier nación. Los judíos decían, bueno, nosotros somos el pueblo elegido, pero no era un pueblo que había dado los frutos que Dios esperaba. Entonces, imagínese usted que en pocos meses crucificaron a su Mesías. ¿Qué frutos estaban dando? Y esta parábola indica que muchos gentiles entrarían al reino de Dios antes que los propios judíos. ¿Ve? Luego, la parábola también aplica a las iglesias de las naciones. En tiempo pasado, muchos siglos atrás, el evangelio comenzó en Europa. Pero hoy las naciones de Europa no quieren el evangelio. Sin embargo, allá comenzó el evangelio. El auge en los tiempos, incluso cuando Martín Lutero y usted sabe, de la reforma, eso tuvo un impacto allá en Europa. Pero hoy esas naciones no quieren del evangelio. El evangelio, amados, se ha extendido y hoy donde hay mayor impacto es en América. Luego, la advertencia también viene de esta parábola para todos los cristianos. Hay cristianos, amados, que toda su vida han estado en el evangelio y creen pues que son los que tienen como el derecho más de que cualquiera de los nuevos que llega a la iglesia. Personas que toda la vida han estado, ¿verdad? Y como decía a veces el pastor Bertrand, de que hay personas que creían que eran dueños de su silla. Bueno, es que yo aquí me siento siempre y aquí nadie me puede mover. Si alguien otro llegaba y se sentaba y se enojaba, ¿verdad? Porque esta es su silla. Entonces él decía, bueno, que creerse que tenía su lugar y podía ver de menos a los demás. Esta parábola también, lo que vemos acá, que nos enseña sobre las recompensas que se basan en la fidelidad. Fíjese bien lo que vemos acá. Aquí encontramos nosotros personas que trabajaron 12 horas, personas que trabajaron 9 horas, personas que trabajaron 6 horas, personas que trabajaron 3 horas y las personas que trabajaron una tan sola hora. Ahora bien, algunos de la viña, como dije, trabajaron esas 12 horas. Pero, amados, por un lado, los otros trabajaron un poquito. Esta parábola no tiene que ver con salvación. Esto no habla de salvación, habla de servicio, habla de trabajo. Ahora, otro detalle es que las recompensas no se basarán sobre el número de horas o años de labor que las personas hayan realizado. Eso es otra de las cosas que nos enseña. Entonces, tampoco se basará sobre la dificultad de la obra, porque algunos tienen una obra más dificultosa que otra. Yo me recuerdo que a un hermano de muchos años atrás apoyaba o iba a un campo blanco, como le llaman. A un campo blanco, o sea, comenzando una labor, pero una nueva obra o una misión, como nosotros le conocemos. Mire, amados, él llevaba gente a ese campo blanco, gente que iba a apoyar ese campo blanco en su pickup. La gente no le ayudaba, pero él ponía su pickup. Y sabe que ese pickup se le fundió yendo a trabajar, yendo para allá. Ahora la pregunta, ¿va a tener más recompensa? Solo Dios lo sabe, pero él puso su pickup y cada sábado iban a ese lugar a evangelizar. Y fundió su pickup y yendo a trabajar. Él amaba la obra. Pero como digo, no les cobraba a nadie, él había dispuesto su vehículo para ir a trabajar. Ese es amor por la obra de Dios. Ahora, vemos acá también que lo que importa, amados, es que los creyentes que fueron llamados sean fieles a la obra que se les encomendó. Imagínese usted una persona que la contratan para que trabaje en una empresa, pero esta persona falta mucho, llega tarde, es un tanto irresponsable. ¿Será que puede ser promovido para algo mayor una persona así? No, definitivamente no. Ahora, esta parábola también nos enseña
o enfatiza que Dios es generoso. Mire lo que dice el versículo 8. Versículo 8, mire lo que dice de capítulo 20 de Mateo. Fíjense bien, cuando llega la hora de pagarles, dice el 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de una hora, de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Ahora, notemos esto. ¿Por qué les pagó a los últimos que contrató? Por lo que dice la parábola, que muchos primeros serán postreros y muchos postreros primeros. Ahora fíjese bien, pero también le pagó a estos para ver la reacción de los primeros. Entonces, mire, el dueño de la viña había acordado que el sueldo de un día, pues todo lo necesitaba, aunque no todos trabajaron el día completo. Fueron muy pocos los que trabajaron el día completo. Pero el dueño de la viña, por ser generoso, decidió pagarles a todos igual. Ellos sabían que todos necesitaban ese dinero. Él podía pagarles los de una hora, un poquito. Hacer números, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si dividís un denario entre 12 y cuánto le toca a la hora. Poder pagarles pero no, decidió pagarles el día completo. Entonces, claro, ¿quiénes fueron los beneficiados? Los últimos, los penúltimos, los del mediodía fueron beneficiados. Ahora, la parábola también nos anima a no hacer demanda del sueldo que merecemos recibir de Dios. Versículo 10, mire lo que dice. Al venir también los primeros, oigan, mire esto, pensaban que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Versículo 11. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora. Y oiga, y los has hecho, ¿cómo dice? Iguales a nosotros, que hemos soportado, oiga, la carga y el calor del día. Versículo 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. Oiga, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero, oiga bien, pero quiero dar a este primero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque qué? Yo soy bueno. Ahora, fíjese bien acá. Este grupo primero de la parábola, pues sabía que el dueño de la viña les iba a pagar un denario. Pero se sintieron mal cuando le pagaron lo mismo a los demás. Solo a los primeros se les dijo que iba a ganar un denario, a los demás no se les dijo cuánto. Y estaban ahí trabajando, esperando que el dueño de la viña les pagara lo que era conveniente, porque les dijo lo que era justo. Entonces, los del segundo grupo, decir, amados, ellos no se les dijo la cantidad que iban a ganar. Entonces, este es un buen arreglo que podríamos nosotros hacer con Dios. No servimos a Dios por un salario. Sin embargo, Dios decide recompensar a cada uno por la obra que hace. Quiero que sepa algo. Nadie sirve a Dios en vano.
Nadie puede decirle a Dios, mira, es que yo te estoy dando horas extras y no veo recompensa. Ahora, quiero que vea, Dios no es deudor de nadie. Y fíjese que esta parábola habla sobre servicio, que todos hemos sido llamados a diferentes horas del día. Unos nacieron en el Evangelio, son los que fueron contratados a las 6 de la mañana. Nacieron en el Evangelio y estas personas van a servir a Dios por el resto de su vida. Fueron contratados temprano. Pero hay otros que fueron contratados a las 9 de la mañana, en lo mejor de su juventud. Fueron llamados por Dios para servir toda su vida. Pero hay otros a la edad adulta, que es al mediodía. Fueron contratados y llamados a servir en la viña. Otros en la tercera edad. Fueron llamados por Dios a las 3 de la tarde para poder servir a Dios. Pero los últimos, ya en su vejez, ya en los últimos días de su vida, son llamados para poder servir al Señor en su obra. Ahora, todos son llamados, todos fuimos llamados a servirle. Si usted ve la Biblia, dice en 1 Corintios 12 que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Que así como el cuerpo tiene muchos miembros, así nosotros. Y cada miembro tiene una función. Lo que hace la mano derecha, no lo hace la izquierda. Lo que hace un pie, no lo hace el ojo. Lo que hace la nariz, no lo hace la boca. Lo que hace el oído, no lo hace el estómago. Lo que hace el hígado no lo hace el páncreas. Lo que hace el corazón no lo hacen los pulmones. Cada uno tiene una función. Entonces se espera que cada uno haga una labor. Dios nos ha puesto en su viña para que cada uno desempeñe una función diferente. Cada quien es llamado a diferente hora. El título del sermón se llama "Y tú ya fuiste llamado" o ya fuiste contratado. La pregunta que le hago en esta mañana a usted: ¿ya fue contratado? Primera. Segundo, ¿para qué fue contratado? Tercero, ¿qué está haciendo? ¿Cree usted que una empresa contratan a alguien para que nada más solo llegue de vez en cuando a trabajar? ¿Cree que lo contratan para pagarle un salario, pero esta persona es irresponsable, no le gusta el trabajo, lo hace de mala gana? Fíjese bien que esta parábola no habla de salvación, habla de trabajo. Cuando alguien ha ido a bodas, sí. Bueno, una hermana ha ido, los demás sé que no saben de qué se trata eso. Pero fíjese bien, en las bodas por lo general ponen en las mesas, en cada mesa ponen su adorno ahí, ¿verdad? Algunos, algún ramo de flores, dependiendo, algo que tiene que ver con la boda. Y al final le dicen a las personas, puede llevárselo. Claro, solo uno se lo lleva, aunque en la mesa hayan 8, hayan 5, 4, lo que sea, pero solo uno se lleva. Pero ese es un adorno para la mesa. Ahora bien, Dios nos llama a todos y nos pone en su viña. ¿Habrá alguno que solo es para adornar? Yo lo pienso, estoy pensando así en alto, ¿verdad? En voz alta. ¿Habrá alguien solo para adornar? Todos tenemos una labor. Pregunta: ¿para qué fue contratado usted? Note, habla de trabajo. Y todos los que llama a la viña, les dio un trabajo que hacer.
Un trabajo que hacer. Claro, uno de una cosa, otro de otra, otro de otra, otro de otra, pero todos hacen una labor. Y al final del día, es decir, cuando nuestra vida termine, va a haber una recompensa. Jesucristo dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios no le va a deber nada a nadie. Y de hecho, anteriormente, en el capítulo 19, Jesús dijo que a todos los que habían dejado, según lo que habían dejado, así se les iba a recompensar. Tanto en esta vida como en la vida eterna. Es decir, Dios no le va a deber nada a nadie. Y tampoco le debe nada a nadie. Entonces nadie puede decir, mire, es que yo trabajo demasiado y no veo paga, no veo recompensa. Esta parábola nos enseña, oiga, que debemos, y esto es muy importante y quiero que lo tomen en cuenta, que debemos ajustar nuestras actitudes a la sorpresa que nos trae la vida. Es lo último y es lo que quiero que aprendamos. Oiga, esta parábola nos enseña que debemos ajustar nuestras actitudes a las sorpresas que nos trae la vida. ¿A qué me estoy refiriendo? Vaya nuevamente al versículo 10. Vea lo que dice el 10. Mire lo que dice. Al venir los primeros, oiga, al venir también los primeros pensaron, oiga bien lo que dice, pensaron que habían, ¿de qué dice? Ahora bien, note que se llevaron una sorpresa. O sea, estaba diciendo, si a los primeros les pagaron un denario, a nosotros creo que 10 denarios nos van a pagar. ¿Qué le parece? Pero, ¿cuánto fue el acuerdo? Un denario. Mire, fíjense bien, a veces no hay que esperar demasiado, porque puede llevarse decepción. Y las actitudes que tomemos, eso marcarán su vida. O amargarán su vida, o le ayudarán a ver las cosas de la manera que deben. Mire entonces, pero también, oiga, y aquí está la sorpresa. Ellos recibieron cada uno un denario. Esta fue la sorpresa. Dijo, ¿cómo puede ser? Mire, y no se quedaron. Hay personas que no dicen nada. Como dicen, se la tragan, pero esto no se la tragaron. Mire lo que dice el versículo 11. Y al recibirlo, ¿qué dice? Murmuraron contra el padre de familia. ¿Por qué murmuraron? Versículo 12, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho, ¿qué? Iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Óigame, mire la actitud de ellos. Murmuraron contra el padre de familia, como que dice, ¿cómo es posible que trabajamos todo el día y nos pagas igual que estos trabajaron una sola hora? Por eso le dije que esta parábola nos enseña a que debemos ajustar nuestras actitudes a las sorpresas de la vida. Mucho de la vida depende de la manera en que reaccionamos a las sorpresas. Las sorpresas pueden amargarle su vida y a algunas se lo pueden amargar para siempre. No sabemos si estos arreglaron su corazón o se quedaron amargados con el padre de familia. Fíjese bien, le voy a mencionar de algunas sorpresas de algunas personas que encontramos en la Biblia. ¿Recuerda usted cuando vino Caín y Abel a presentar su ofrenda a Dios? Note, Caín jamás pensó que Dios rechazaría su ofrenda. ¿Qué le pasó a Caín? Se enojó. Y la actitud que tomó no fue la correcta. ¿Y contra quién se enojó? Contra su hermano. ¿Por qué? Porque pensó que su hermano tenía la culpa. ¿Y qué hizo? Lo mató.
Mire cómo fue la actitud de él. Entonces, aquí podemos ver que hay sorpresas que a usted pueden arruinarle la vida si usted se deja. Este hombre, de hecho, tuvo la oportunidad de arreglar las cuentas, porque Dios habló con él y dijo, mira, si bien hicieres, y Dios habla queriendo convencerlo. Pero él decidió y arruinó su vida por la actitud que tomó ante esa sorpresa que no se esperaba. Y quiero que sepa que usted siempre en la vida va a encontrar sorpresas que no le van a gustar, pero de usted depende si se amarga o cambia la actitud y tiene una actitud correcta. Otra persona, usted se dio cuenta que Jacob trabajó 7 años porque se enamoró de Raquel y trabajó 7 años para casarse con ella. Pero ¿qué pasó? Le dieron gato por liebre. En la mañana del día siguiente de la boda, se llevó la sorpresa de su vida. No era Raquel, era Lea. Ahora, Lea jamás imaginó que Jacob la iba a amar menos a ella. Y de tal manera que siempre Jacob se casó con Raquel y Lea, dice la Biblia, que era menospreciada, pero lo que la palabra es que amó menos a Lea. No significa que no la amaba, pero a quien amaba más fue a Raquel. ¿Y sabe qué? Lea nunca pudo superar eso. Ella decidió, de hecho, una competencia de quién le daba más hijos. Tal vez así me llega a amar más. Usted lee la historia, se va a dar cuenta entonces que Lea tenía ese resentimiento. No arregló sus cosas, no aceptó la realidad. Ahora, ¿tenía culpa Jacob? No, lo que pasa es que lo engañaron. Ahora, ¿qué pasó? Vea usted la actitud entonces de Lea. Ese es un ejemplo. Los hermanos de José no se esperaron que su padre lo amara más a él que a ellos. ¿Y qué pasó? Lo maltrataban, lo trataban ásperamente, etcétera, etcétera. De tal manera que hasta decidieron venderlo. Y después tenían culpa por lo que habían hecho. Ahora, fíjense bien. Ellos no arreglaron las actitudes que tenían respecto a su hermano. Y lo llevó a hacer acciones que después se lamentaban por eso. Y usted conoce la historia. Mire, la Biblia nos habla de una mujer llamada Ana. Esta mujer no se esperó ser una persona estéril. Y Penina le hacía la vida a cuadritos y se burlaba porque ella no podía tener hijos. Esta mujer se deprimía, lloraba por lo mismo. Hasta que un día decidió ponerle fin a eso. Y le pidió a Dios un hijo. Y usted sabe, tuvo a Samuel y luego los demás hijos. Pero ¿qué quiero decirle? Hay actitudes que pueden marcar su vida por sorpresas o situaciones que usted no se esperaba. Le pregunto, ¿hay cosas que usted no se esperaba y le llegaron? ¿Hay cosas que han sucedido en su vida, en su familia, que usted no esperaba y dice, ¿y hoy cómo voy a hacer? Hay cosas que pueden arruinarle su vida para siempre. Todo depende de la actitud que usted tome ante esa sorpresa. Y es que estos hombres se enojaron y murmuraron, ¿cómo es posible que este hombre sea injusto? No nos paga a nosotros lo que le pagó, lo que merecemos. Pero el padre de familia había acordado en un denario. Ahora bien, hay un caso, otro caso hablando de las sorpresas. Usted sabe de cómo Saúl tuvo envidia de David por aquella canción que las mujeres le prepararon. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto marcó la vida de Saúl, de tal manera que quiso matar en 2 ocasiones
comiendo a la mesa, quiso matar a David. Y por último, lo persiguió. ¿Qué pasó? ¿Era David su enemigo? No. ¿Por qué tomó esa actitud? Eso le destruyó la vida. Ahora, fíjese bien, hay cosas en la vida que a usted no le van a gustar, no le van a parecer en su familia, en su trabajo, en la iglesia, en el vecindario, qué sé yo, de gente que usted no va a tragar y cosas que usted no va a querer asimilar. Pero de usted depende la actitud que tome ante esas sorpresas. Porque la actitud que tomamos puede a nosotros afectarnos para siempre o arreglar nuestro corazón. Ahora bien, la Biblia nos habla de Mefiboset, un personaje principal que vimos en la campaña. Mefiboset jamás pensó quedar huérfano y quedar lisiado de los pies. Y eso marcó su vida para siempre. De tal manera que él se creía como un perro muerto. Vea usted, hay sorpresas que uno no se espera, pero llegan. Mateo no planeó ser invitado por Jesús. Recuerde, Mateo estaba en el tributo del banco. Él cobraba los impuestos. Y Jesús pasa y lo llama. Y esto transformó la vida de Mateo, para bien, por supuesto. Óigame, que de tal manera que Mateo fue uno de los apóstoles de Jesús. Esto le cambió la vida para siempre. Por supuesto, era a favor. Pedro nunca esperaba negar al Señor 3 veces. Y es más, le dijo, no, si es posible, mi vida daré por ti. Horas después, o días después, ¿qué pasó? Estaba negando al Señor, que no lo conocía. Y que no sabían de quién era y que él no era discípulo de Jesús. Ahora, Pedro tuvo que aceptar ese error y se repuso ante esa situación. Por último, hablando de ejemplos de la sorpresa, Pablo no esperaba tener un aguijón en la carne. Y dice la Biblia que él le pidió 3 veces al Señor que le quitara ese aguijón y el Señor no se lo quitó. ¿Qué actitud tomó? Él dijo, de buena gana me gloriaré. Note, hay cosas que en su vida no las puede cambiar. Es la actitud que tome ante esas cosas de la vida. No se amargue la vida, porque al final quien se recibe el daño es usted. Si hay cosas, si hay sorpresas que usted ha tenido, no se amargue la vida teniendo las actitudes incorrectas, porque eso lo van a arruinar. A estos hombres de la viña se amargaron la vida ante la injusticia, entre comillas, del padre de familia. Pero no había ninguna injusticia. ¿Por qué? Porque el padre de familia era bueno y quiso pagarles a todos lo mismo. Lo mismo. Entonces, ¿de quién era el dinero? Del padre de familia. Él no le estaba haciendo, por eso le dice que no le estaba haciendo ningún agravio. Entonces, fíjese, los primeros labradores de la viña no esperaban que los que trabajaron solo 1 hora recibieran lo mismo que ellos. Y por eso se amargaron. Entonces, no sabemos si arreglaron las cosas después. Pero hay cosas que usted no las arregla hoy y no las arregla mañana. Lo van a marcar para siempre. Y van a andar diciendo, no, es que por esto, es que por esto, es que por esto. ¿Por qué? Porque no arregló usted sus actitudes. Entonces, termino. Versículo 16 del capítulo 20. Mire lo que dice. Mateo 20, 16. Así, los primeros serán postreros. Y los postreros, primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Entonces, note bien, aquí está diciendo que los judíos fueron los primeros llamados, pero van a quedar como postreros. ¿Por qué?
Porque el evangelio vino primero a los gentiles. Es decir, el evangelio fue predicado a los judíos, pero ellos lo rechazaron. Entonces, ¿qué hace el padre de familia? Va a los gentiles y les predica a los gentiles. Y esos son los que reciben. Entonces, note, los judíos van a quedar en lo último. Es decir, a pesar que fueron los primeros llamados, no serán los primeros, sino que serán los postreros. Entonces, la palabra, amados, la parábola también se aplica, amados, de la manera general para nosotros. Que Dios no es deudor de nadie y que la recompensa del premio se dará a los santos, pero no de acuerdo, oiga bien, al momento de su conversión. Porque hay personas que piensan, porque entre más tiempo sirvieron a Dios, van a ser recompensados más que los demás. No, Dios dice, yo voy a pagar como me dé la gana, pero te voy a pagar lo que es justo, no te voy a deber nada. ¿Ve? Entonces, concluyo en esta mañana. ¿Usted ya fue contratado a la viña? Luego, ¿para qué fue contratado? ¿Para qué fue contratado? Fíjese bien, la oferta de Dios. Todos recibieron lo mismo. Hay un pago, hay una recompensa para todos. Nadie sirve a Dios de balde, dice Malaquías capítulo 1. Nadie. Y quiero concluir con estas preguntas. Fíjese bien. Ponga atención a esta pregunta. ¿Por qué el propietario les dijo el salario solamente a los primeros y no a todos? Si usted ve la parábola, solo a los primeros les dijo y no a todos. Luego, piense en las posibles razones por qué todos no estaban buscando trabajo a las 6 de la mañana. Porque al parecer, este padre de familia fue a diferentes horas y contrató solo a los que estaban ahí trabajando a las 6. Luego, ¿por qué el propietario no contrató solamente a los obreros, a los trabajadores que él realmente iba a ocupar durante ese día, sino que fue hasta la tarde, al final casi del día, a contratar más gente? Luego, piense en diferentes razones por las cuales nadie había contratado al último grupo. Llegó a las 5 y ahí estaban esperando. Se supone que estaban esperando que los contratara, porque cuando le preguntan, ¿y ustedes por qué no han ido a trabajar? Nadie nos ha contratado. Y recuérdense que dice que los que estaban en la plaza pública, y la plaza se refiere al mundo, de ahí el Señor los contrata y los trae a trabajar a su reino. Mientras están ahí, están desocupados. Quiere decir que aquellas personas que no han venido a Cristo, están ahí en el mundo y están desocupados, y el Señor quiere que vengan a trabajar. ¿Quién les va a ir a decir, mira, ¿quieres ir a trabajar? Es que nadie quiere ir a trabajar. Porque yo le digo, mire, ¿cuántos se van a anotar para evangelismo el próximo domingo? ¿Cuántos levantarían? Bueno, ya tenemos una persona. No tenemos dos ya tenemos dos. ¿Vale? Porque, óigame, las personas no quieren trabajar. No quieren trabajar. Ahora, luego, ¿por qué el propietario empezó a pagarles a los del último grupo? Y la palabra lo dice. Porque los postreros serán primeros. Luego, ¿por qué el primer grupo se quejó aunque recibió el salario prometido? Claro, usted me va a decir, porque le pagaron igual que los primeros, y los primeros lo trabajaron 1 hora y aquellos trabajaron 12. Luego, ¿qué piensa usted? ¿Fue justa la manera de pagar? ¿Qué cree? Recuérdense, el dueño de la villa era bueno y pagó por lo mismo a los demás porque él era bueno. Él no hizo diferencia entre uno y otro.
Piense, amados, también en tantas razones posibles al hecho que el propietario quiso pagarles a todos el mismo salario. Y termino con esto. ¿Por qué Dios quiere tantos trabajadores que sea posible para su reino? Y no te llama de cualquier hora, no importa si es anciano, si es joven. Lo que pasa es que hay muchos que no quieren trabajar. El salario, ¿qué significa entonces en esta parábola el salario? Luego, ¿a qué hora del día le han llamado a usted al reino de Dios? ¿Quién piensa que es más afortunado? ¿El que sirve a Dios toda su vida o el que se salva justo antes de morir? ¿Quién será más afortunado? ¿Qué piensa usted si algún día Dios le da el mismo salario que, por ejemplo, a Pablo? Pablo trabajó toda su vida y le sirvió a Dios. Y Dios le da lo mismo a usted que lo que le va a dar a Pablo. ¿Qué le parece? Oiga, Jesús le dice, y también vosotros a trabajar a mi viña. ¿Usted qué contestaría? Recuerde que él lo fue a buscar. Él le dijo, y también vosotros a trabajar a mi viña. Pregunta, ¿usted qué contestaría? Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué contestaría? Señor, estoy muy ocupado. Señor, conmigo no cuentes. Llama a otros. Yo no estoy calificado. ¿Se acuerda las excusas que puso Moisés cuando fue llamado? Las excusas que puso Gedeón cuando fue llamado. Ya dije, la parábola no habla de salvación, habla de servicio. Y todo servicio tiene recompensa. Dios no le va a deber nada a usted por nada. Yo he creído en verdad que todo trabajo, cuando usted trabaja a Dios desinteresadamente, hay recompensa de parte de Él. Así es. Dios, amados, es un Dios bueno. Dios es un Dios bueno. Y por lo tanto, si usted ve que a otros le pagan más, no se enoje, porque el que se carga de pagar es Dios. Porque nosotros, ¿cómo es posible que le pagues a ese igual que a mí? Eso lo hace Dios, porque Dios es bueno. Una cosa le puedo decir, que al final del día hay una recompensa que espera para todos los que le han servido al Señor en esta vida. Pero mientras estemos aquí, digámosle a Dios, ¿qué quiere que yo haga? El mayor servidor que nosotros hemos tenido en la historia fue el Señor Jesucristo. Mire, que Él se despojó y dice la Biblia que le lavó los pies a sus discípulos. ¿Sabe de quién era ese trabajo? Era de los esclavos. Lavarle los pies. Y no voy a pensar que andaban zapatos cerrados, con calcetines, bien ahí, ¿verdad? No. Con aquellos sandalias todos, amados, llenas de polvo, de estiércol de animales y todo. Sin embargo, le lavó los pies a los 12. Pregunta, ¿hay alguien más importante que el Señor aquí? ¿Qué tal si le decimos, Señor, esta mañana, Señor, aquí estoy? Si vas a escoger a alguien, mira, no me has contratado. ¿Verdad que todos ya fueron contratados, verdad? Porque el Señor necesita obreros. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. El mensaje ha llegado a su final. Si Dios ha hablado a tu corazón,
y deseas aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, o si te has alejado de los caminos de Dios, pero sientes que el llamado de parte de Dios para tu vida, este es el momento de hacerlo a través de una breve oración. Te invito a que repitas conmigo de la manera siguiente: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvarme hoy. En el nombre de Jesús, he orado al Padre. Amén. Si has repetido esta oración y deseas crecer en los caminos de Dios, tener conocimiento de Él, te invito a que hagas 3 cosas. Una, que hables con Dios todos los días. Hablar con Dios es orar. Segundo, que puedas leer la palabra de Dios, que es la Biblia. Y tercero, que te congregues en una iglesia. Te invitamos, si no tienes un lugar donde congregarte, a nuestra iglesia, Tabernáculo de Restauración, con nuestros servicios de día domingo a las 8 y a las 10 de la mañana. Día martes tenemos oración de 7 a 8 de la noche. Miércoles estamos con nuestro servicio de media semana a las 6 de la tarde. Y día viernes a las 6 con servicio de fe y milagros. Te esperamos y deseamos que Dios siga bendiciendo tu vida.